Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la build legendaria de Hiyuki. Es un personaje espectacular, tiene una coreografía y una rotación complicadas. En mi opinión es un pelín más compleja que Aemeth, pero después de estar testeando en stream, descubriendo, entendiendo y trabajando todo lo que puede hacer el personaje, hoy os voy a traer, que creo que es lo más difícil del personaje, la rotación correcta y además un truco muy interesante para subir el primer día no solo los talentos, sino que alguno querréis no comeros su historia o no rushearla pronto o disfrutarla para las flores, y hay maneras también de conseguir flores para poder subirla al menos al 60 y jugarla algo pronto. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, en este caso dejar al vídeo una buena ulti de Hiyuki. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo, sea lo que sea que están haciendo, y si estáis viendo este vídeo, invitadísimos al directo que será seguramente 1 o 2 horas después, horario en la pantalla siempre de este vídeo, porque estaré sacando un par de constelaciones o 3 de Hiyuki, me voy a volver loquísimo. Estaré sacando a Morni con arma e igual me caliento, y es Morni C2 para S2 para tener el full equipo de Aemeth y probar un montón de cosas, y me estaré pasando la torre por primera vez full, porque aún no tenía un personaje, o sea, un equipo extra que me faltase, y con Hiyuki ya tengo ese equipo que me falta. Señores, tenéis para este vídeo, para que llegue muy lejos, no una, sino 5 suscripciones lunita entre todos los que dejen puntos del hype, comenten, dejen un like y todo lo demás. ¡Fuera, vamos, padre gas, porque se ha equivocado en algo! Y ahora sí, vamos con la build legendaria de Hiyuki. Pues bien, lo primero es que me gustaría hablaros de los talentos. Los talentos se prioriza primero la liberación de resonancia, porque es la mayoría de todo su daño, luego el circuito del forte, luego los ataques normales, y la habilidad de resonancia y la intro no hace falta subirse en prioridad, pero la ulti y el forte en prioridad máxima. Luego el ataque normal puede llevar menos, pero los 2 cargados especiales que tienen buen daño están en el ataque normal. No es la mayoría del daño de Hiyuki es todo liberación de resonancia, que es su ulti, y luego el resto. Así que, y aquí ya viene el primer truco, si habéis guardado el boss para maxear y hacéis los 3 bosses, que es el nuevo boss de Denia, que está el acceso anticipado, vais a poder subir todos los nodos y os va a sobrar para poder subir, como veis, 3 talentos al 7 o el ataque normal al 6 con la liberación al 8. Nada más empezar y os lo recomiendo. Pero es que además en el evento de aniversario te van a dar cajas, que de hecho voy a hacerlo aquí con ustedes, te van a dar estas cajas de aquí para poder también gastar del propio boss para que podáis subir más aún los talentos de Hiyuki el primer día, como podéis comprobar. Así que bueno, aquí liberación al 8, que es su máximo daño, ahí lo tenéis. Y ahora, sabéis que es mucho texto, así que voy a explicaros por encima todo, pero sobre todo voy a entrar en la rotación y luego pues lo de siempre, las armas, los ecos. Quiero flexear en la build, y es que nada más entrar y a farmear este eco, porque es el semanal de Denia que te da el Aleph y te da el otro, te da doble eco, además el de Denia, por aniversario entiendo yo. Y luego he hecho la fusión dirigida, que también me la guardé, he gastado un poco de ítems del main stat, y bueno, básicamente pues saqué un ítem de proporción crítica doble, más o menos malillo, saqué el coste 4 con proporción crítica, aunque luego el resto es un poco malo, el Aleph es epiquísimo, el eco, miradlo, eso es una locura. Ahora sí, señores, los talentos y el circuito del forte. Muy bien, la intro al entrar, ella tiene 2 modos generales. Entonces la intro te va a dar un stack a el primer forte, que son 3 barritas fáciles de llenar. Además, si tú haces la primera habilidad de resonancia, que además después de la primera habilidad de resonancia te deja en el tercer ataque normal, que ahora estoy en la otra fase, así que voy a cambiar para volver para que se vaya la fase esta, básicamente te da otras 2 barras más. Además, cuando tienes la segunda constelación, si entras al campo con la intro, te da directamente los 3 stacks del primer forte. El primer forte vamos a decir que es un forte de transición que se quita y se esquiva muy fácil y lo eliminas directamente. Y siempre va a ser intro, elemental, y te quedas pegando a ataques normales porque directamente vas a partir del tercer ataque normal, llenarás los 3 primeros stacks del primer forte, te habilitará el primer cargado especial y ese primer cargado especial te habilitará la
primera ulti, la primera liberación. La primera liberación no cuesta energía, así que ahora hablamos de la recarga de energía y cuánto necesita, porque tiene el mismo coste que Aemeth, así que misma recarga que Aemeth, entre 15 y 20, pero ese es el primer combo, el primer mini combo sencillo. Ahora entramos en el segundo modo y básicamente en el segundo modo es el daño real, es el modo Miko Samurai, que es una locura, es el modo complejo y es el modo que tiene además la peculiaridad de que puedes elegir no utilizar los 3 stacks que acumulas para tu ulti para guardarlos para una rotación posterior, para no hacer tanto daño en la primera, pero hacer mucho más daño en la segunda, porque puedes acumular muchos más stacks aunque la barra solo tenga 3. Y además puedes comprobar cuántos stacks tienes activos ya, porque en la barra los stacks activos aparecen luego en un color más pálido que el stack normal, que es de color morado. Así que entramos en el segundo estado y entramos en la rotación real. En esta rotación ella tiene, como veis, 2 cargas de la habilidad elemental. Esta habilidad elemental, además todo el combo cambia con la segunda constelación, así que lo explicaré en la segunda constelación, quien la saque es mucho más fácil y más fuerte. Esta habilidad nos va a poder permitir volver a hacer 2 cargas y hacer una para arriba y una para abajo, lo que, como veis, para arriba y para abajo nos da 2 stacks del forte especial que estáis viendo aquí. El tercero se tiene que sacar con ataques normales, ¿ok? Entonces, una vez ya entras en el segundo modo, el combo que yo recomendaría es entrar, hacer un par de ataques normales rápido, elemental para arriba, elemental para abajo, cosa que no tengo el segundo stack, que te da los 2 stacks, como veis ahí, aunque no golpes enemigos, y seguir haciendo ataques normales hasta llenar los 3 stacks. Una vez tienes los 3 stacks, se activa este dash especial mientras golpeas, que te permite hacer estos dashes, que son los que activarían el modo del segundo cargado especial. Tenéis que hacer, yo voy a hacer esto para pillar otra vez stacks y ahora os pongo el ejemplo. ¿Veis que hay uno que está pálido y uno que no? Es porque me está diciendo que yo ya activé un stack y el otro me falta por activar. Si yo antes de tirar hago así y tengo 3, ya me está diciendo que tengo 2 activados y 1 por activar. Si yo pego y daseo, ya activo el tercero y los otros 2 se quedan ahí. Y ahora, eso que me está diciendo que ya tengo 2 activados, aunque yo ahora pueda pegar y malgastar el resto al aire, como veis, al tener 3 stack y solo 3 stack, me habilita el segundo cargado especial que hace una burrada de daño. Y ahora es donde tenemos la ulti. La segunda ulti especial, que es la que más daño tiene de Hiyuki. La segunda ulti especial es una mecánica muy fácil y es: la mantienes presionada y cuanto más tiempo la mantengas presionada, consumes los 3 stacks que acabas de activar. Si la mantienes presionada y hace los 3 pulsos, que significa que consumiste los 3 stacks, harás el máximo daño. Sin embargo, si la mantienes presionada y la sueltas mucho antes sin que haga pulsos, no consumirás los stacks, por ende guardarás 3 stacks para la siguiente rotación para hacer más daño. ¿Esto para qué sirve? Pues en oleadas de enemigos, en algún boss de la Matrix que le quede un 1 de vida y lo quieras bajar, pero no quieras hacerle mucho daño y guardas stacks para el siguiente boss, etc. Ahora, la barra que os he enseñado aquí abajo no hace falta llenarla 2 veces como yo os acabo de enseñar. Con llenarla una es suficiente. La segunda vez es capricho y retrasaría la rotación. Solo la he llenado 2 veces para mostraros que la propia barra te está explicando cuántos stacks tienes. ¿Veis que yo no he gastado la ulti, con lo cual me salen que los stacks que tengo, en vez de estar en morado, están más pálidos porque sigo guardando los stacks porque aún no he tirado la ulti? ¿Veis? ¿Veis que me sale? Ahí está. Y la barra te lo explica. ¿Hay que llenarla 2 veces para comprobar los stacks? No. Con la primera es suficiente. La llenas la primera vez, los 3 stacks morados. Haces esto, 1, 2, 3. Cargado especial, que además verás que la katana se torna en color rojo como rota especial. Y después del segundo cargado especial, tiras la ulti a preferencias. Cargado con un pulso, con 2 pulsos o con 3 pulsos. Lo vuelvo a repetir para que sea sencillo. Los editores acompañan con edición todo esto muy perfecto. Rotación de Hiyuki a S0. Con S2 mejora muchísimo y está más rota. Rotación de Hiyuki a S0. Entramos con la intro. Nos da uno de los 3 stacks del primer circuito del forte. Lanzamos habilidad elemental y seguimos acompañando con básicos. Enseguida tendréis los 3 stacks, con lo cual tiramos
primer cargado especial, primera liberación que no consume energía y entramos al segundo modo. En el segundo modo, nada más entremos, hacemos rápido unos cuantos básicos, elemental, elemental, seguimos haciendo básicos y cuando tengamos los 3 stacks, hacemos este dash, golpe, golpe, golpe 3 veces, luego segundo cargado especial y segunda liberación especial. La segunda liberación vamos a dejar que utilice la cantidad de pulsos que queremos para que gaste la suficiente cantidad de stacks. Si lo habéis hecho bien, al cambiar a la Shorekeeper, en caso de tener una Shorekeeper, hará su intro también con la animación especial, sabiendo que estamos aún dentro de los 30 segundos de rotación. Es así de fácil. Ahora, y gracias porque realmente descubrí esto en poco más de una hora y estuvimos testeándolo y aprendimos un montón. Espero no haberme equivocado y espero no haberme dejado ningún tipo de cosa especial para explicar de Hiyuki. Luego, las constelaciones. Ahora, bueno, el circuito del fuerte con el nuevo UID, o sea, con el nuevo HUD, perdón, con la nueva interface del juego, las constelaciones están al revés. O sea, esta aquí es la última constelación, ¿vale? Entonces, la primera constelación, la verdad es que os diría que de base no son tan fuertes como las de Aemeth y me sorprendieron para mal. Pero la S2 es una calidad de vida espectacular y recién en la S3 sí aumentamos muchísimo el daño y de hecho os voy a explicar una cosa con los talentos que bueno, Phil, pero has explicado bien la rotación pero no has explicado los talentos. A ver, al final hay que subirlos todos, ¿no? La segunda pasiva, como ven aquí, es un punto de hoja forjada que es los 3 stacks que os he explicado antes, que tienes que hacer como una rotación rápida y te escapas del primer modo porque es muy rápido, entras al segundo modo y ahí es todo, ¿no? Este talento es el que habéis visto en los leaks seguramente todos, dejar un buen comentario y decir, Phil, ese talento me lo sabía por los leaks, que dice que tienes que conseguir 3 cargas. 3 cargas de óxido de nieve. Esas cargas se consiguen cuando alguien del equipo aplica las dots de helio, que solo aplica a ella dots de helio a día de hoy y en el futuro seguramente Lucila. Y otra dot la puedes conseguir si tienes ruina de destrucción, que son las dots que pone Chisa. ¿Qué significa? Que actualmente Hiyuki más Chisa activa 2 de las 3 cargas. ¿Por qué explico esto? Porque ahora va relacionado también con las constelaciones, porque hay una que te habilita a tener siempre 3 cargas, aunque no exista Lucila todavía. ¿Qué hace la primera carga que activa Hiyuki? 40 daño crítico a sí misma y daño de la dentellada gélida un 30%. Lo explico porque esto también va relacionado con la primera constelación. La dentellada gélida es el daño que hacen las dots de helio, y las dots de helio, cuando aplicas 10 dots de helio, el enemigo, aunque sea un boss grande, se congela. Quedaros con esto. 2 acumulaciones. Cuando Hiyuki es el personaje activo del equipo, cada vez que aplica rozadura gélida, las dots de helio, inflige daño adicional de dentellada gélida, es decir, el daño que hacen, con un multiplicador de daño del 102%, más daño con las dots. Y 3 acumulaciones. Cuando Hiyuki es el personaje activo del equipo, el daño de las dots que reciben los objetivos dentro del alcance determinado se amplifica un 30% adicional. Esto es el talento, ¿vale? Pues las constelaciones giran en torno a esto realmente, con lo cual significa que el daño de Hiyuki aún está escondido detrás de Lucila o del soporte helio que necesite para las dots de helio. Ahora, primera constelación. Dice, aumenta 120 el multiplicador de daño de ataque básico ser anticipado, ataque cargado ser anticipado, ataque aéreo ser anticipado y contraataque evasivo ser anticipado. Esto es no tanto daño, no merece tanto la pena, no os volváis locos. Segunda pasiva de la primera constelación. Tercer ataque básico ser anticipado, ahora tiene mayor alcance y atrae a los enemigos dentro del área determinado o sea, de un alcance determinado. Hiyuki es inmune a interrupciones durante el cuarto y quinto ataque básico de ser anticipado. Esto es para llenar el segundo forte. No es la gran cosa. Y última pasiva, al lanzar anticipado visión interior se mejoran los siguientes primer y segundo ataque básico ser anticipado, que ahora aplican una rozadura gélida a los objetivos. Esto es una muy mala primera constelación, pero hace que apliques 2 dots de glacio adicional, de helio. 2 dots adicionales de ella significa que de las 10 ahora ya solo hacen falta 8 y de hecho sus talentos aplican también, con lo cual acercarse a las 10, al menos en la segunda rotación, es mucho más sencillo con la primera constelación, que te da 2 de las 10 cargas adicionales.
y es más daño, más calidad de vida y más fácil llenar el circuito de la segunda rotación, que es la que debes llenar para los 3 stacks, para luego tirar el segundo combo con el segundo cargado y la segunda liberación. No es fuerte. Segunda constelación, es más calidad de vida, pero bueno, dice, el multiplicador de daño de ataque básico Lai aumenta 125%. El ataque básico Lai es cuando dasheas y haces los 3 dashes entre los enemigos que golpeas un montón, que hace pa, 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 súper épico y súper rápido. ¿Merece la pena? No tanto, porque el daño de Hiyuki es casi todo liberación, que es la ulti. Siguiente efecto. El efecto de la habilidad inherente, reino efímero, pasa a ser el siguiente. Una vez que Hiyuki sale del combate o revive, si permanece fuera del combate durante 4 segundos, se restauran 3 puntos de hoja forjada. Vale, esto es lo que os dije. Hiyuki, a partir de la S2, esos 3 stacks del primer forte ya no hay que llenarlos. Siempre vas a entrar con el primer forte cargado. Así que Hiyuki con la S2 va a ser intro, cargado, primera liberación, y ya vas a ocuparte de estar en el segundo modo más tiempo haciendo más daño. Y ahora dice, segunda pasiva, que es mucho texto. Una vez que Hiyuki sale del combate o revive, permanece fuera de combate 4 segundos, los siguientes efectos se activan. En ser anticipado, que es la segunda fase, se restauran 3 puntos de la escarcha endurecida. Esto es directamente las 3 pasivas para la ulti. Luego dice, se reinicia la reutilización de plaga de escarcha, que es la habilidad elemental, 2 veces. Y los próximos 2 usos de la habilidad elemental restauran 50 puntos de corazón de escarcha, que es la pasiva del forte. ¿Qué significa? Que la rotación a S2 es extremadamente más espectacular y tienes mucho más daño. ¿Por qué? Porque la rotación a S2 cambia y directamente es intro, cargado, primera liberación, dash, porque ya directamente tienes la pasiva activa, así que dash, los 3 cortes. Y otra vez tienes que hacer elemental para llenar otra vez las 3 pasivas que tendrás llenas, elemental, con lo cual puedes acumular hasta 6 stacks en la siguiente liberación, y ahí recién haces otra vez los 3 cortes, segundo cargado, segunda liberación fuerte, que puedes tirar, creo que puedes llegar, no sé cuánto es el capeo de stacks de la habilidad elemental, pero con la S2 puedes llegar a 6 stacks en vez de 3 hace 0. A ver si está por aquí. Regeneración de concierto, coste, reutilización, daño total, 3 puntos, 300 puntos de dedicación. Bueno, eliminas 3 puntos y 300 puntos de lo otro. Aplica 4 veces rozadura gélida, que son 4 stacks más 2, 6 en la primera rotación. Y se consumen 300 puntos de dedicación. No sé cuánto es el capeo, pero sé que con la S2 vas a poder sacar 6 stacks de la pasiva para poder pegar mucho más. Aquí una disculpa porque esto no sé exactamente cuánto es el capeo. Como veis, también te da 50 puntos adicionales para poder llegar pues al máximo, que son 300, aunque creo que igual en la primera rotación puedes conseguir 100, no estoy seguro. Pero vuelve a Hiyuki mucho más rota y la rotación sigue, es como os comento, para poder acumular muchos más stacks de la ulti. Y creo que también la S2 hace que siempre tires la ulti full stacks sin ya preocuparte de guardar stacks para la siguiente rotación, que es más calidad de vida. Esto sí estoy seguro. El capeo de los stacks no estoy seguro, una disculpa. Luego, la S3, que me estoy planteando sacarla además. La S3 va en proporción, o sea, va en relación a este talento que os he explicado antes, que es el de los leaks además. ¿Qué hace la S3? Que es mucho texto. Pues bien, la S3 lo que hace es la habilidad inherente nieve fina, que es esta que os acabo de explicar, gana el siguiente efecto. 2 segundos después de que un personaje se una al equipo, Hiyuki reviva, Hiyuki obtiene una acumulación de óxido gratis. Y luego dice 160% los multiplicadores de ataque cargado, astilla, escarcha, ser y ataque cargado, escarcha amarga, es decir, le mete mucho más daño los 2 cargados, el normal y el especial. Y con 2 acumulaciones de óxido de nieve, cuando Hiyuki es el personaje activo del equipo, cada vez que aplica rozadura gélida, el daño de dentellada, las dots de helio, aumenta un 488%. Esta es la constelación rota, porque si tú juegas con Chisa, aún no existe Lucila y no puedes conseguir el tercer stack para esto de aquí, pero con la S3 sí te da el tercer stack. Además que la ulti aplica 4 cargas, la S1 aplica 2 cargas más, son 6, Hiyuki creo que las 4 que faltan las puede aplicar. Y esto hace que los enemigos incluso lleguen a estar congelados en primera rotación en alguna ocasión, pero en la segunda seguro. Tienes los 3 stacks y aparte
las cargas, las dots de helio, hacen un daño del 488% adicional. Es una salvajada, es la fuerte, y es que todo su kit no solo te dé la calidad de vida de la S2, sino que ahora se enfoque a poder tener el full stacks. De hecho, el poder repetir la rotación del segundo forte antes de la segunda liberación con la S2 hace seguramente que siempre puedas llegar a las 10 cargas de rozadura gélida. Por eso esto te permite además hacer, y te da 2 elementales más, hacer 2 rotaciones limpias y rápidas sin siquiera tener que cargar la barra del forte con ataques básicos y la habilidad elemental, como dije en la rotación AS0. Así que esto es una locura, la combinación de la 2 con la 3. Y, repito, sigue faltando mucho daño, que he escuchado a gente decir, bueno, Hiyuki aún no hace mucho daño. Es verdad, porque sigue notándose que falta el soporte dedicado, que es Lucila. Ahora, las 3 últimas, digamos que ya son un poco más de ballenero loco, con menos texto por suerte, pero bueno. La cuarta, lanzar la habilidad de resonancia, el ser actual, plaga escarcha o la especial en el segundo modo. Daño infligido por los aliados cercanos aumenta un 20%, es un buff a todo el equipo. Y al lanzar la habilidad elemental, la especial o la normal, es decir, en el segundo modo, Hiyuki restaura 18% de su propia vida. Es sustain para ella y daño infligido a todo el equipo. Luego, la siguiente, aumenta un 80% los multiplicadores de daño de habilidad de resonancia, el ser actual, plaga escarcha y plaga escarcha caída de pétalos. Es decir, esto es la habilidad de resonancia, la habilidad normal. Y la sexta constelación es muy fuerte y aplica de nuevo, igual que la tercera, al talento este de los 3 stacks, que ya activarías 3 stacks solo con Chisa. Dice, el daño crítico de el anticipado visión interior y el anticipado liberación de hoja aumenta un 500%. Esto es sus 2 ultis, la que no tiene coste y la final. 500% daño crítico en tu ulti es, no voy a nombrar, o sea, es obsceno. Y luego, con 2 acumulaciones de óxido de nieve, que serían 3 de hecho, el efecto cuando Hiyuki se cambia por que cualquier personaje del equipo aplique rozadura gélida. Esto es un buffo espectacular, pero que no se puede activar hasta que salga Lucila. Y luego, con 2 acumulaciones de óxido, el daño crítico de Hiyuki aumenta un 40%. Esto es adicional al talento, es decir, otro 40% más de daño crítico en general. Y con 3 acumulaciones, el daño final de las dots de helio se amplifica que recibe los objetivos. Dice que recibe los objetivos, es decir, de todo el equipo, no solo de ella, un 25% más todavía. Está rota, obviamente, y sobre todo se nota que esta última constelación tiene mucha sinergia con Lucila y aún no se puede activar del todo, porque esto de que los enemigos reciban más daño de la dentellada gélida solo aplicaría a Hiyuki, pero dice los enemigos, con lo cual en el futuro Lucila hará mucho más daño gracias a esto. Y que cambie el talento y que diga que solo lo activa cuando Hiyuki está en campo y Hiyuki aplica las dots, a que cuando cualquier personaje del equipo aplique las dots de helio, es amplificar mucho más su daño todavía. En WoWa las armas son obligatorias. En WoWa siempre vienen bastantes banners triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora, los ecos. Es el nuevo set, que además el nuevo set está roto y nos da daño gélio 10% al aplicar rozadura gélida, es decir, siempre ganas otro 10%, o sea, ya son 25, y además ganas otro stack, o sea, otra pasiva, que es que al eliminar algunas stacks de rozadura gélida, cuando tiras la primera ulti, o sea, la pasiva de nevada, ganas 25 más de probabilidad. Es decir, en resumen, ganas 25 de daño helio, 25 de probabilidad crítica. Y al lanzar la outro, que esto sería un set, entiendo yo que es el mismo de Lucila, al lanzar la outro, también eliminas nevada, que es la pasiva del set, y aumenta el daño helio del personaje entrante a 25%. Entiendo yo que esto no es para que ella le meta el set a Lucila, porque el personaje que entraría después de ella es Chisa en rotación, porque de hecho, y aquí hago un inciso en el set, la outro de ella también dice que el daño helio de todos los aliados se amplifica un 20% 20 segundos. Bueno, el daño a los enemigos afectados por rozadura gélida.
pero es la outro de Hiyuki, entonces es más daño para la propia Hiyuki en la segunda rotación, pero al ser la outro de Hiyuki debería beneficiar al resto del equipo, porque dice enemigos en general. ¿Qué significa esto? Que tiene pinta de que la rotación de Hiyuki en el futuro con Lucila, combinado con el tema de este set, y que posiblemente Lucila también aproveche este set y le meta 25% a Hiyuki y las dos lleven el mismo set, tiene pinta de que igual hay alguna rotación rápida en la que Hiyuki sea la que hace una primera intro cambiando a Chisa para activar su propia outro, luego Chisa haga el combo, luego Lucila haga el combo y Lucila haga la outro para meterle 25 de daño helio otra vez a Hiyuki, porque van a llevar el mismo set, imagino yo. Así que farmear muy bien este set. Ahora, ¿qué lleva? Lo de siempre. Daño crítico aquí porque su arma lleva probabilidad. Si tenéis un arma distinta que le dé a lo mejor daño crítico, pues el coste 4 debería llevar probabilidad, pero bueno, principalmente va a ser daño crítico. Y substat de daño crítico, probabilidad crítica, daño de liberación, igual que Aemeth, ataque porcentual y recarga de energía. Tiene el mismo coste de Aemeth, así que el coste de energía, la recarga total va a ser entre 15 y 20, pero más cerca de 15. Estar tranquilos, no hace falta buscar mucha recarga. Y el coste 4 es este, es el Aleph, básicamente el Trenodiano portador del vacío. No hay otro que sea mejor. Luego, los costes 3 van a ser de Helio y mucha gente, como dije en otros vídeos, recomienda uno de Helio y uno de ataque. Lo que siempre comento: no puedes conseguir más bufos de daño helio los substat, y es improbable también que bufos externos sean de daño helio de forma tan naturalizada como los bufos de ataque. Entonces, recomendaría en prioridad 2 de daño helio, pero si no tenéis ninguno perfecto, buscar alguno de ataque porcentual. Os enseño mis ecos de base, que son los que los estoy jugando a Hiyuki y los que he farmeado nada más salir el personaje. Luego los mejoraré, son muy malos. Así que serían 2 de helio con 2 de helio o 1 helio y 1 de ataque, pero el de ataque menos prioridad. Y luego coste 1, ataque y ya está, es lo que hay, señores. Luego, los stats, teniendo en cuenta que el set le da 25 y si vais con Shorekeeper ganáis 12 más, cuidado con no pasaros de 65 de probabilidad. 65 más 25 son 90 y la Shore os da 12 más, así que os pasáis. Yo tengo 61 más 25, 87 más 12.5 de la Shore, 99.5, o sea que me estoy pasando también. Bueno, 61 y 25 son 66 más la Shore, no 67, tengo 98.5, perdón. Entonces, es lo que he sacado de primeras y me ha coincidido bien. Obviamente en el futuro no voy a jugar con Shore, jugaré con Chisa y perdemos esa probabilidad. Os hago el cálculo simplemente para que os hagáis una idea. Luego la recarga, hemos dicho, pues por encima de 10, intentando que sean 15. Yo tengo 108, que es lo que me ha salido. Y el daño crítico, como veis ahí, tengo 76, 276, pero todo lo que podáis después de haber conseguido suficiente probabilidad y suficiente recarga. Ella tiene un talento que gana 40 y luego si jugáis short tienes 25 más, si tenéis constelaciones ganas más daño crítico y un largo etcétera. Y luego, las armas. Básicamente su arma es su mejor arma y su arma está rota porque le mete 12 de ataque, 28 de daño helio. La liberación de resonancia ignora un 10% de la defensa de los enemigos. Y aparte, los enemigos reciben un 20% más de daño de rozadura gélida. Esto no es solo para las dots de Hiyuki. Ese daño amplificado del 20% de rozadura gélida se beneficiará en el futuro también Lucila como sub DPS. Como veis, Lucila va a hacer un daño insano y el equipo de Hiyuki se va a disparar muchísimo cuando salga su soporte dedicado. Y esa pasiva del arma está enfocada no en Hiyuki, está enfocada en Lucila, para que Lucila haga más daño. Luego, ¿qué armas se podrían jugar si no tenéis esta? Básicamente, todas las espadas a una mano que beneficien la liberación de resonancia, el ataque y que de main stat nos den probabilidad crítica o daño crítico, le van a venir bien las de 5 estrellas todas. La de Aemeth, aunque la segunda pasiva no se active, la bonificación de los atributos sirve. Lo que pasa es que igual luego la probabilidad pues sigue siendo la misma. La de Changli, ataque 12% y obtienes acumulaciones y luego te da daño en la habilidad elemental. No está mal, el ataque está bien, el daño crítico está bien, de 5 estrellas. ¿Qué más? Esta de aquí, que si no tenéis ninguna otra podéis elegir las 2 de 5 estrellas, que de hecho recordar el consejo que todos los jugadores de WoW lo sabéis seguro, que es guardar los deseos del permanente para que cuando pasen estas ocasiones y no le saquéis el arma, podáis seleccionar el arma que queráis aquí y sacar en PT el arma que queráis. Pues bien,
Por un lado tenemos de las dos armas de permanente que dan probabilidad crítica y daño crítico respectivamente, tenemos que además yo casualmente tengo justo la espada de una mano porque se la saqué a Danjin. Tenemos esta que nos da ataque probabilidad, mismos stats que su arma, y luego la pasiva 12 de recarga, que nos dejaría fácil el no conseguir recarga, y cuando se libera la habilidad de resonancia, que la haces varias veces, aumenta el ataque 6% 2 veces, es decir, 12% de ataque. La aprovechas a la perfección y creo que sería la que os recomendaría principalmente si habéis ahorrado deseos y no podéis sacar su arma. La otra, que si no recuerdo mal es... ¿Dónde está? ¿Es esta? ¿Bruma invernal? No, esta es la que ya tengo. Vale, la otra es esta. La otra que da... Ah, no, da recarga. La otra, nada, la otra olvidaos, da recarga. Pensé que daba daño crítico, porque algunas de estas dan daño crítico, como esta, por ejemplo, pero nada, olvidaos. El arma free to play de Hiyuki es esta. ¿Alguna de 4 estrellas que nos dé probabilidad crítica o daño crítico? No, la del pase de batalla. Así que recomendaría ahorrar y tratar de sacar ese arma, o si no, sacáis su misma arma promocional. Y luego... ¿qué tenemos? Las armas, los equipos... Ah, no, ya tenemos todo. Ya está la build de Hiyuki. ¡Vamos! Pues está, ya tenemos la build. Los stats, las armas... A ver, de 4 estrellas hay un par que nos dan ataque y en la pasiva daño de liberación de resonancia, que estará por aquí, gracias a editores. Así que la de 4 estrellas, si sois súper nuevos, hay una de 4 estrellas que es ataque y en la pasiva liberación de resonancia. Esa os la podría recomendar como 4 estrellas, pero bueno, os recomendaría ir directamente o por la del pase batalla o por la de 5 estrellas, ya que en Google las armas son mucho más fáciles de conseguir. Los ecos ya está, los talentos ya está, la resonancia ya está, y la rotación, que fue lo más importante, ya está. Pues a menos que se me olvide algo, que alguno dirá, Phil, lanzar el eco. A ver, realmente el eco te da los stats sin que lo lances. Así que realmente, mientras lo lances sin que te moleste o no lo lances, no habría ningún problema. O sea, dice, invoca la creación no sé qué, hace daño helio y un centro de tacatá, y cuando está equipado en primera ranura, la bonificación de daño helio del portador aumenta tal. No hay que tirarlo. Técnicamente diría que este eco no hay que tirarlo, no hace falta, y al tirarlo no mejoras nada. Y el eco, como veis, no te da más stacks o sea, no te da más dots de helio, no te da la rozadura gélida. Si al tirarlo activase una carga extra a los enemigos, todavía, pero no hace falta tirarlo, sinceramente. Además de que creo que te resta tiempo en rotación, ¿no? Si tú lo tiras... Bueno, lanzas, se pone a pegar y ya está. Tirarlo cuando menos os moleste para hacer más daño y listo. Seguramente antes del segundo cargado y la segunda liberación de resonancia, pero el eco es de estos ecos que no hace nada por tirarlo, hace un poquito más de daño y listo. Nada, poquito más. Esta es la build de Hiyuki, esta es mi primera build de un personaje nuevo, porque todos los personajes antiguos he podido sacar build habiendo ya estudiado contenido anterior. Para mí es una prueba de fuego. Para mí es una parte donde me siento vulnerable y pues muestro lo mejor que puedo hacer en un juego nuevo que llevo menos de 2 meses. Así que espero que no seáis muy duros si se me pasó algo, y espero haberos dado una muy buena build. Gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis y chaito.